La masonería es una de las redes de sociedades secretas más importantes de la historia. Su organización cambió el rumbo de las relaciones entre América y Europa. Los grandes líderes de la independencia americana eran masones. Miranda, San Martín, Bolívar y O'Higgins fueron grandes maestros. ¿Qué intereses se ocultaban detrás de los planes masónicos? ¿Quiénes se beneficiaban? En las cortes europeas, para mediados del 1700, las ideas de libertad e igualdad habían ingresado gracias a los sigilosos planes de las sociedades secretas. Y sus miembros debían moverse con mucho cuidado para sobrevivir. Habían sido víctimas de crueles persecuciones en Europa. La masonería ha sido objeto de persecuciones extraordinarias. Sin duda alguna, la forma logial de organizarse se presta para que este tipo de institución haya sido vista con recelo. Dentro del trono, el hombre de mayor confianza del rey Carlos III era masón. El conde de Aranda había logrado que sus ideas influenciaran a la corona, pero si era descubierto, perdería, además de sus cargos, su vida. Obviamente que todo aquel que no respetaba los dogmas de la Iglesia Católica Apostólica y Romana era objeto de persecución por la Inquisición. Ningún masón podía violar los secretos de la orden, y cualquier desliz podría finalizar en la muerte. En masonería existe un juramento de conservar el secreto, y aquel que viola ese secreto en el ritual de iniciación y en el ritual del juramento se afirma que será castigado cortándole la lengua, tirando sus cenizas al mar, en fin, una serie de castigos muy violentos que son, desde luego, de orden simbólico. El objetivo de esta enorme cadena de secretos no era proteger a la persona, sino al cargo que esa persona había conseguido para la orden. Bajo un gran secreto, el conde comenzó una lucha contra los poderes tradicionales. Todo hombre de poder tiene sus enemigos, y el conde de Aranda no era la excepción. Tenía tantos enemigos dentro de la corte, como por ejemplo Manuel de Godoy, quien terminó ocupando su lugar, y enemigos obviamente en el exterior y dentro de la iglesia. En medio de aquellos cambios, comenzó a firmar resoluciones que atacaban directamente a su enemigo más poderoso, la iglesia. Una de las principales reformas borbónicas es limitar el poder de la Iglesia Católica en los territorios americanos y en la misma península. Por consiguiente, el conde de Aranda y muchos otros miembros de la corte y el rey Carlos III deciden hacer una serie de reformas como expulsar a los jesuitas de España y expulsar a los jesuitas de los territorios americanos españoles, de las colonias españolas, para limitar el poder de la Iglesia Católica. América era un lugar lejano y complejo. Allí se mezclaban los poderes otorgados a los virreyes con el poder de la Iglesia y las fuerzas extranjeras que buscaban beneficiarse, y los poderes que diferentes órdenes religiosas habían instaurado en el nuevo continente, especialmente los jesuitas. Ellos habían fundado ciudades, misiones y universidades, un gran ejército que respondería ante la voz de los seguidores de San Ignacio de Loyola. Aranda era un tipo brillante. El conde de Aranda debía debilitar a sus oponentes si quería reducir el riesgo que corrían las logias. Y comenzó a pergeñar un plan secreto. Piensa que la mejor opción es dividir a América en 3 reinos independientes, gobernados por un miembro de la familia reinante, de preferencia por un hijo del rey, e implantar estos reinos independientes con una relación directa con España. Esto era para tener una relación más fluida con respecto al comercio y para que las decisiones no tardaran meses en llegar. ¿Cuáles eran los verdaderos planes de Aranda? ¿Fortalecer a un imperio español?
¿O liberar a América para que pudiera comerciar libremente con Inglaterra? Los principales agentes de la época eran ingleses o franceses. Por tanto, aprovecharse de la posición de poder a fin de alcanzar el objetivo no era para nada descabellado. Fueran cuales fueran las verdaderas intenciones del conde de Aranda, sus ideas tenían fuertes detractores. Debía minar el poder de sus adversarios para que sus planes pudieran concretarse. Los jesuitas habían creado una red de misiones y universidades en América que les confería un lugar privilegiado dentro del Nuevo Mundo. Los jesuitas, la Orden, la Compañía de Jesús, ha formado históricamente una organización dentro de la Iglesia Católica que se ha distinguido por algunos principios. Es una orden religiosa con una especie de estructura jerárquica militar. La Compañía de Jesús se había arraigado con fuerza en las colonias españolas en América. Habían logrado organizar a los pueblos originarios y gozaba de respeto y apoyo. Ellos tendrían capacidad de reacción frente a cualquier intento de cambio. Ahí hay varias contraposiciones, ¿no? Porque tanto el Marqués de Pombal, primero en Portugal y luego Aranda en España, van a impulsar procesos de modernización dentro de las coronas que replanteaban los mecanismos de conquistas que tenían en América Latina. El conde de Aranda consideraba que los jesuitas jamás habrían aceptado sus propuestas sin pelear. Enfrentarse a su poderosa organización habría sido fatal, así que ideó un plan para lograr sus objetivos. La expulsión de los jesuitas fue una de las obras masónicas más decisivas y mejor orquestadas de la historia. Un hecho que terminaría colaborando directamente con la independencia de las colonias americanas. ¿Cómo hacen para la expulsión de los jesuitas? Fue un plan coordinado de una manera extraordinaria. Ellos mandaron a todos los lugares donde había una congregación jesuita y asignaron la fecha para abrir los sobres. El conde de Aranda, gestor de esta acción, asestaba así un certero golpe al corazón de la Iglesia. El plan que comenzaba a delinearse acabaría con el poderío del reino español. El decreto de Carlos III precisamente ordenaba que se abrieran los sobres ese día para que la operación no tuviera ningún tipo de resistencia. Al decreto de decir se abren los sobres, entonces esa era la gran noticia, y la gran noticia era que iban a ser expulsados de América todos los jesuitas. Aranda había sentado las bases para terminar con las colonias españolas en América. Sin embargo, él nunca se imaginó que su plan se pudiera volver contra su propio reino. ¿O si lo sabía y todo fue un plan británico para poder obtener ventajas en las colonias americanas? Pero no solo desde España se ideaban planes para las colonias. Inglaterra había enviado a sus posesiones en América a un importante masón que también tenía sus planes para el nuevo continente: Edward Trelawney. Él fue el gobernador británico de Jamaica entre 1738 y 1750 aproximadamente. A partir de 1739, en la isla de Jamaica, se instaló la primera filial de la Gran Logia de Inglaterra, una de las primeras al sur de Norteamérica. La masonería llegó a América desde fechas muy tempranas. Llegó primeramente a Estados Unidos. En 730 la trajo Benjamin Franklin a las 13 colonias americanas y se extendió bastante en las colonias norteamericanas. Posteriormente arribó a mediados del siglo XVIII a algunas de las colonias inglesas, especialmente a Jamaica. De la mano de muchos ingleses como Trelawney, las sociedades arribaron a América y desde allí dieron inicio a sus objetivos.
La masonería estaba fortalecida en Inglaterra, así que Londres sería el lugar perfecto para ejecutar cualquier tipo de conspiración que los favoreciera. Inglaterra nunca ha tenido en política exterior razones idealistas. Inglaterra ha tenido siempre intereses. Después de la independencia de sus colonias americanas, Inglaterra ve necesaria la exploración de nuevos horizontes. Trelawney tenía un plan que elaboró detalladamente durante los 15 años que gobernó la isla. España debía compartir los beneficios de las colonias de América con la corona británica. Trelawney creía que España no tenía los derechos comerciales exclusivos con América. La situación del monopolio comercial de España era completamente injusta. Él manejaba dos opciones: un plan de conquista que resultaba costoso y prácticamente imposible, o impulsar la independencia para las colonias españolas. Muchas veces se olvida el tema de que no se podría haber hecho todo lo que se hizo sin el financiamiento necesario. Y ese financiamiento se acordó dentro de las logias. ¿Por qué un masón y agente del gobierno británico manejaba un plan tan similar a las logias españolas? ¿Casualidad? En cuestión de la masonería, suele preguntarse si había una casualidad con los planes de la masonería y los planes de Inglaterra. Pues la masonería era inglesa y era francesa. Mientras Aranda buscaba dividir las colonias para beneficiar a España, Trelawney pensaba que dividiéndolas se beneficiaría a Inglaterra. Es muy simple. Divide y vencerás. Si bien ninguno de ellos fue capaz de llevar a cabo su propósito, un grupo de hombres americanos, más de 50 años después, comenzarían a conspirar para que el plan se cumpla. Los miembros aceptaban las premisas y un puñado de hombres alcanzaba a saber toda la verdad. Pero, ¿cuál era esa verdad?